te damos la bienvenida, embajador. Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos esta noche. Qué gusto de verlos y de verte de nuevo. Recuerdo hace 6 años que nos reuníamos en circunstancias muy distintas y con resultados harto diferentes. Muy distintos. Sí, y de hecho, embajador, yo creo que hay que informarle al auditorio de que vienes de estar en la reunión entre todas las personas que van a participar en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tuvimos una larga junta de 5 horas. Yo no sé de dónde saca el licenciado López Obrador esa energía tan tremenda, porque imaginen ustedes lo que han sido las últimas 48 horas, ¿no? Sí. Y esta mañana él vio al presidente Peña Nieto, antes había recibido a Cuauhtémoc Cárdenas, todavía recibió 4 llamadas telefónicas de otros tantos jefes de Estado para felicitarlo. En fin, son unas jornadas abrumadoras. Yo mismo en las últimas 48 horas he dormido 5 horas, así que si me encuentran un poco torpe, un poco ágil, no siempre estoy así. Y esto recién empieza, ¿no? Pero embajador sí trae la mirada de la victoria, o sea, sí, se ve que pues están ante ante retos muy interesantes, pero sobre todo, y pues esto sería, a ver si qué tanto puede compartir con el auditorio, si se habló de la política exterior, si hubo algo que dijo Andrés Manuel durante esta reunión que pudiera compartir. Claro, sobre en la junta de hoy en la tarde realmente se abarcaron todos los temas de la administración pública, porque fuimos área por área y secretaría por secretaría. Realmente venimos trabajando hace ya muchos meses a lo largo de la campaña, pero hoy de lo que se trató fue de aterrizar las cosas, calendarizar las acciones para que lleguemos el 1 de diciembre sabiendo exactamente qué vamos a hacer, cuándo, de qué manera. Entonces, estos van a ser 5 meses de un trabajo muy intenso. Sí, y en el área de política exterior hay algo ya que ya más o menos tienen marcados, reuniones. Sabemos que viene y en un momento vamos a hablar sobre esta reunión que se va a llevar a cabo con el secretario de Estado Pompeo. Así es, esa reunión, allí hay una cuestión. El licenciado López Obrador no quiere hacer nada hasta no ser declarado formalmente exactamente, va a demorar presidente electo. Entonces no sabemos si para el día 13, que es cuando viene el secretario de Estado norteamericano, esto ya habrá ocurrido o no. Yo espero que sí, ¿verdad? Oye, ¿por qué no vamos entrando entonces a los temas que teníamos preparados para este programa del Mundo según Trump? Hablemos sobre, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador como presidente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó vía telefónica con él para felicitarlos. Veamos lo que dijo. And I will say that I just spoke with the president-elect of Mexico. We had a great conversation, about a half an hour long. We talked about border security. We talked about trade. We talked about NAFTA. We talked about a separate deal, just Mexico and the United States. We had a lot of good conversation. I think the relationship will be a very good one. We'll see what happens, but I really do believe it's going to be a very good one. He had a very excellent election, did, I would say, even better than anticipated. I told him a number of years ago when I saw him campaigning for a different race, frankly, a different year, a different race, I said someday he's going to be the president of Mexico, so he remembered that, and it turned out to be correct. We had a great talk. So between the president of Mexico and also I guess you would call him the president-elect, but I think I think he's going to try and do very hard. I think he's going to try and help us with border. Y ya Donald Trump había anticipado que Andrés Manuel López Obrador podría convertirse en el próximo presidente de México. Y este martes también Andrés Manuel se reunió en Palacio Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto para conversar sobre diversos temas, entre ellos el futuro del Telecán, y que parece que por lo pronto pues hay buenas noticias. Escuchemos. Vamos a ponernos de acuerdo para que el equipo que ha llevado a cabo este proceso de negociación se mantenga y podamos nosotros, con
técnicos, especialistas, acompañar este proceso, desde luego siempre respaldando al gobierno actual, al gobierno de México. Hasta el final vamos a ser respetuosos del presidente Enrique Peña Nieto, presidente constitucional del país. Y aquí ya empezamos a ver algunos posicionamientos públicos del ahora, pues ya, ahora electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Parecería que hasta este momento no hay muchas diferencias de lo que dijo él como candidato, o me equivoco. No, en efecto. Yo no sé por qué en algunos medios se especula que cómo irá a ser el gobierno de López Obrador, cuando realmente las propuestas esenciales que él ha formulado vienen ya de mucho tiempo, de muchos años. La cuestión de la lucha contra la corrupción, la lucha contra la desigualdad. En el caso de las relaciones de México con Estados Unidos, el propósito de observar rigurosamente el respeto recíproco entre las dos naciones y la idea de ver si se alcanza una alianza para el desarrollo. Esto es central, lejos de querer una relación de confrontación. Queremos lograr una alianza para el desarrollo, lo cual no es lo mismo que una alianza para el crecimiento económico solamente, sino que queremos que ese crecimiento económico abarque a toda la sociedad. Creo que hay alguna confusión, o por lo menos yo tengo alguna confusión, de que cuando él habló de esa propuesta, de una propuesta que podría incluir a Centroamérica, a mí no me queda claro si estaba hablando dentro del marco del Telecán o está hablando de otro tipo de acuerdo. Sí, yo diría que eso fue un sesgo reciente, esta cuestión de la inclusión de países de Centroamérica. Yo me refería más bien a la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, porque nosotros hemos sostenido que es de beneficio mutuo llegar a tal alianza por el crecimiento. No solamente esto corresponde a los intereses de México, sino que también conviene a los Estados Unidos, porque lo último que yo supongo que quieren los norteamericanos es tener un país sumido en la ilegalidad, la corrupción, la violencia, etcétera, en su frontera sur. Ahora, el presidente Trump fue muy agresivo en estos primeros meses, ¿no? En ese primer año con respecto a México. Y el gobierno mexicano ha sido muy comprensivo tratando de mantener la calma respecto de esa agresividad. Pero justamente a mí me llamó la atención cuando escuché la conversación de ayer entre el presidente Trump y el virtual presidente electo López Obrador, que no hubo absolutamente nada de agresividad, ¿no? De veras, se los digo, yo escuché toda la conversación. Es una buena señal, ¿no? Pero claro, fue un tono de absoluto respeto y yo diría en lo personal incluso de cordialidad, me atrevería a decir, fue mi impresión subjetiva, personal, pero hubo una gran fluidez en lo que decían. Empezaron hablando sus respectivas campañas. Bueno, sobre todo el presidente Trump habló de la de López Obrador en México en los términos que ya describiste, de modo que se cubrieron la gran mayoría de los temas de la relación bilateral. La conversación duró 31 minutos. 31 minutos. 31 minutos, lo cual no es tan usual. No, pero entonces hablaron ya de temas específicos durante la conversación. Aunque no en detalle. No, claro. Como por ejemplo. Bueno, se habló de las distintas posibilidades, los distintos escenarios para el TLC, por ejemplo. Se habló de la situación de los migrantes, en fin, pero no en detalle, debo decir, ¿no? Simplemente fue una especie de esfuerzo por sentirse el uno al otro, ¿no? Por encontrar un tono que pudiera prolongarse más allá de esta primera conversación. Y yo diría que ciertamente lo encontraron ayer, un tono de diálogo, de absoluto respeto mutuo,
¿Ustedes vieron de parte del presidente Trump un interés de hacer un reset en la relación, de comenzar? Yo creo que sí. Sí. Y ahí habría una coincidencia, ya que usa usted ese término, porque desde luego nosotros también queremos un nuevo enfoque, un reset, ¿verdad?, de la cuestión. Quizá por ahí podemos encontrar un elemento común entre las dos partes, ¿verdad? El tema de seguridad, los otros temas, los temas de seguridad, los temas de la frontera, ¿se tocaron esos temas? Sí, aunque realmente lo que se dijo es que ya pronto empezarían a trabajar los equipos de ambos presidentes, otra vez respetando los periodos constitucionales, la legalidad en todo, y que entonces serían ya los equipos de trabajo los que irían presentando propuestas específicas concretas. Las concreciones, digamos, no se tocaron ayer. Lo que ha sido interesante de la presidencia de Donald Trump es que acaba muchas veces empujando hasta los mismos aliados de Estados Unidos a ser nacionalistas, a tomar una posición muy anti-Estados Unidos. ¿Ustedes ya han discutido una eso? Una cosa que yo siempre digo es que el presidente Trump es el mismo hacia todos los países del mundo. Entonces, básicamente, maltrata, ¿no?, a todos por igual. Bueno, eso lo dijiste bueno, tú. Con algunas excepciones. Yo como diplomático no usaría esos términos, pero vamos, no ha sido fácil para la Unión Europea. No. Para Canadá, ¿no? Para Canadá, hombre, para Canadá. Para Canadá. De modo que no debemos ver, digamos, las idiosincrasias del actual gobierno norteamericano como una cosa privativa de México. Es una forma de actuar, es un estilo personal de gobernar, como diría don Daniel Cosío Villegas. Entonces, somos parte del mundo y el mundo trata hoy día con un presidente con las características del presidente Trump. Es un hecho. Usted tiene una extraordinaria experiencia diplomática y ha visto cómo ha funcionado la diplomacia mexicana en todo el ámbito y en diferentes momentos. ¿Hay posibilidades o están pensando hacer alguna reestructuración de relaciones exteriores o la forma en que se reparte la responsabilidad de diferentes aspectos de las relaciones internacionales en México? Sí, claro, sobre eso podríamos hablar por horas, pero digamos que una intención muy central para nosotros es diversificar nuestra política exterior y no solo en el sentido económico, en el sentido comercial, sino en todos los ámbitos. Creemos que yo personalmente he sostenido que durante las últimas décadas las relaciones exteriores de México han estado quizá demasiado enfocadas hacia América del Norte. Sí. También queremos recuperar nuestra membresía en América Latina de una manera más plena y buscar a esos dos gigantes del siglo XXI que son China y la India. Yo personalmente pienso que hay mucho por explorar en términos económicos. De hecho, yo creo que, ¿por qué no entramos al siguiente tema de esta noche, que es el tema de México en el mundo? Porque ante la noticia de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, pues tuvo eco en todo el mundo y recibió felicitaciones de varios líderes mundiales, además de que fue reseñada en diversas portadas de diarios también en todo el mundo. Veamos alguna de las portadas. El Wall Street, claro que el Wall Street Journal lo presentó con extraordinarias fotografías. También hubo otros periódicos, por ejemplo el New York Times, que hizo un extraordinario reportaje. Nuevo Camino en México. Sí, el Nuevo Camino en México. También tenemos aquí el New York Post, que es hasta cierto punto un periódico mucho más local, sí, pero claro, también lo reflejó. Entonces estamos viendo, embajador, diferentes, particularmente en Estados Unidos, la forma en que se reflejó esta noticia, aquí tenemos USA Today, es que ya empieza el debate de qué tipo de presidente sería Andrés Manuel López Obrador y cómo sería la relación bilateral. Algunos hablaban y llegaban a comparar, y lo digo con muchas disculpas, pero lo comparaban con pues un estilo como de Donald Trump, que yo me imagino que pues eso podría ser muy ofensivo para muchas personas que han trabajado con Andrés Manuel, pero el tema de cómo va a cambiar las relaciones de Estados Unidos, de México ante el mundo, incluiría, por ejemplo, qué va a pasar con la política exterior de México ante Venezuela,
ante Bolivia, ante todos estos países latinoamericanos que de una forma u otra ha habido mucha tensión. A ver, una de las cuestiones que nosotros queremos recuperar es la plena vigencia de lo que se llama en México los principios históricos de la diplomacia mexicana. Uno de estos principios, que además están en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es el principio de no intervención. Claro. Esto es algo que le importa mucho al presidente electo, al virtual presidente electo, como le dicen, porque esta posición de del no intervencionismo tiene raíces históricas muy profundas en México. No es un capricho, no es el resultado de una administración, un gobierno u otro, sino literalmente de la historia de México. Ustedes saben que la manera que México encontró hacia finales del siglo XIX y principios del XX, después de intervenciones por parte de Estados Unidos, de Francia, etcétera, etcétera, la actitud que encontramos fue decir, a cambio de que no te metas en mis asuntos, yo no me meteré en los tuyos. Y creo que es un principio válido e importante históricamente. Pero, ¿qué se hace en ese caso cuando tenemos una cuestión como la de Venezuela, ¿no? Porque hoy usted hablaba de mirar más hacia el sur. Hoy es el gran tema de la política en América del Sur, ¿no? ¿Qué se hace con Venezuela? Y México ha tenido un rol hasta ahora muy activo. O sea, la idea es volver hacia atrás y tener un rol un poco menos activo. Yo pienso que hay distintos tipos de situaciones, ¿no? Cuando es un conflicto rigurosamente interno, yo pienso que México no tiene por qué intervenir. Ahora, cuando ya los conflictos internos se desparraman, por así decir, con 1 millón de exiliados, por ejemplo, a afectar a naciones contiguas, bueno, también en eso México tiene una muy ilustre tradición. Nosotros tomamos una postura, por ejemplo, en los años 30 en relación con la Guerra Civil Española, cuando la anexión de Austria al Reich alemán en 1936, si mal no recuerdo. En esos momentos México se pronunció, y aún respetando estos principios históricos, pero era distinta la situación. Había violaciones de un país con relación a otro. Y ahora, lo que yo sí creo es que en cualquier caso nosotros tenemos que defender los derechos humanos de las poblaciones, eso sí, en cualquier parte del mundo. Siempre, vámonos a una pausa, embajador, pero regresando le quiero preguntar sobre qué es lo que sigue, porque siempre ha habido una tradición de que México, que el presidente electo va a Estados Unidos, va a Canadá. Parece que hay un cambio en esa posición. Entonces, nos vamos a una pausa muy rápida y regresando continuamos con esta conversación con el embajador Vasconcelos, así que no se vayan. Esta ha sido una jornada electoral importantísima. ¿Dónde está la cámara para llevar al lugar? ¿Cómo arreglamos ese audio de Elena? Le avisamos, señal arriba. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Mundo Según Trump, platicando con Héctor Vasconcelos, quien está propuesto por Andrés Manuel López Obrador para ser el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Embajador, antes de ir al corte, le planteé la siguiente pregunta. Yo recuerdo cuando fue electo Vicente Fox, él hizo uno de los primeros viajes a Washington
para reunirse con funcionarios de Clinton en ese momento, se fue a Nueva York a reunirse con bancos y con inversionistas. O sea, ha habido esta tradición de que presidentes electos se van a Estados Unidos y a Canadá. Parecería que eso está cambiando ahora con la decisión de la visita de Mike Pompeo, el secretario de Estado, para empezar estas conversaciones. Creo que son cosas separadas las posibles visitas del presidente electo en relación con la visita del secretario de Estado. Lo que sí les puedo decir es que hasta el momento no se ha planeado ningún viaje al exterior para el periodo de los próximos 5 meses, ¿no? Donde sí está planeando nuestro virtual presidente electo viajar es de nuevo hacer un recorrido por toda la República Mexicana. Él siente que debe mantener su contacto literalmente con el pueblo mexicano y desea agradecer la votación tan importante que tuvo tanto él como el partido al que yo pertenezco. Yo soy, ahora ando muy contento porque yo soy de los fundadores de Morena, que de pronto se ha convertido en el partido más importante del país, creo yo, sin jactancias. Y especialmente a la luz de los resultados de este y debo decir que no hemos cumplido 4 años de edad partidista. Sí, es realmente histórico. Apenas en agosto cumpliremos 4 años de haber obtenido el registro. No más 4 años. ¿De veras? Es increíble. Claro, 1900... Perdón, estoy cansado. 2000, ¿cómo se ve el número de horas que he dormido en las últimas 48 horas? No, en agosto de 2014 se obtuvo el registro. Ahora, uno de los temas que ya se les está presentando y escuchando algunos de los comentarios que surgieron el día de hoy tiene que ver con la renegociación del Telecán, y parecería que por lo menos a la luz del el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que ya dio luz verde para que continúe esa negociación. ¿Cómo se hace esa división? Porque es muy interesante, siempre este tema de división entre política exterior y política económica, aquí se juntan ambos. Cuando son cosas muy imbricadas. Sí, ¿verdad? Bueno, yo había sostenido siempre que lo más conveniente era esperar hasta el resultado de las elecciones para no tener por parte de México lo que se llama en inglés un lame duck government, ¿no? Sino un gobierno en sus días finales, sino que había que esperar a tener un gobierno con la legitimidad que da una buena victoria electoral, como fue el caso. Ahora, tengo entendido que lo último es que ya los equipos podrán empezar a seguir negociando, pero con la incorporación de elementos del próximo gobierno de México. Que eso creo yo que es lo último que se ha convenido. Embajador, tenemos que ir a una pausa más, así que vámonos a esta pausa y regresamos y continuamos nuestra conversación con el que va a ser el futuro secretario de Relaciones de México. Estamos a punto de concluir nuestro programa, pero embajador, una parte muy importante de este programa, como sabes, estos son las trompadas. Pero en este caso tenemos unas trompadas especiales a la luz de lo que está pasando en Estados Unidos y esta tragedia de los migrantes y cómo los están separando de su familia. Y aquí tenemos algunos de los cartones, algunas de las caricaturas en donde hablan de esta tragedia sobre los migrantes, muchos de ellos centroamericanos. ¿Algún comentario sobre cuál podría ser el posicionamiento de México ante este tema con Estados Unidos? Sí, yo he venido diciendo en mis redes sociales que es absolutamente inadmisible la idea de separar a niños que además quedan traumatizados por una experiencia que ellos no pueden elaborar ni entender. Pero parece que ya hay también por parte de los Estados Unidos muchos sectores norteamericanos
que se oponen a una política de esa naturaleza. Yo espero que sea una práctica esta de separar a hijos de padres que ya va de salida, ¿no? Sí. Bueno, vimos a la propia señora Trump y más que eso a la señora Bush interviniendo por primera vez que yo recuerde en un asunto público, reclamando esta separación hace unas semanas, ¿no? Embajador, se nos acabó el tiempo. Yo podría continuar esta conversación. Pues muy pero que vuelva agradecida, cuando sea canciller. Pero un día que haya dormido más. Un día que haya dormido más. Bueno, quizá tenga los ojos enrojecidos. No es que haya estado llorando. De felicidad o de sueño. No, pero sí se le agradece porque el embajador literalmente viene de la reunión que se estaba llevando a cabo con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Siguieron, Y siguieron. Yo atestigué 5 horas. No, por lo menos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y recuerde que estamos aquí cada martes en El Mundo, aquí en El Mundo Según Trump, por El Financiero Bloomberg.